Buenas noches, doctor compañeros. El día de hoy, el grupo compuesto por Alexa Morales, José Olmos, Steven Sánchez y mi persona, Nazaret de León, le presentaremos el caso clínico basado en errores diagnósticos en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo muy complejo que suele afectar a personas mayores de 50 años. Este se caracteriza clínicamente por la presencia de temblor de reposo, rigidez, bradicinesia e inestabilidad postural. Ha sido clasificada clínicamente como un trastorno motor, pero en las últimas décadas se ha encontrado que también puede presentar manifestaciones no motoras como lo que es el dolor, la apatía, el deterioro cognitivo e incluso se han encontrado inicios de la enfermedad en personas menores de 40 años, lo cual dificulta o retrasa aún más el diagnóstico de la misma. Fisiológicamente, esta se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas, lo cual provoca la disfunción del sistema de los ganglios basales y origina las principales manifestaciones de la enfermedad. En cuanto al caso clínico, tenemos una paciente de 37 años, previamente sana, que acude por presentar dolor en la pierna izquierda, localizado en la ingle, que se irradiaba hacia la región lumbar y hacia abajo hasta el muslo. El dolor era constante, pero empeoraba mucho cuando caminaba, impidiéndole caminar con normalidad. En el periodo de julio a diciembre del 2016, esta paciente visitó aproximadamente unos 4 ortopedistas, se le realizó radiografía de columna lumbar y gammagrafía ósea y recibió 2 diagnósticos: dolor lumbar y afección de la articulación coxofemoral. Estas afecciones fueron tratadas con antiinflamatorios, pero no tuvo ninguna mejoría del dolor. En octubre del 2016 comenzó a sentir entumecimiento de la pierna izquierda y llegó a necesitar un bastón. En junio del 2018, el dolor comenzó a remitir lentamente, pero la sensación de pierna entumecida empeoraba, lo cual llevaba a la paciente a arrastrar el miembro inferior izquierdo. En este punto, la paciente decidió visitar otro ortopedista, el cual le ordenó un electromiograma de los 4 miembros, el cual resultó completamente normal. En noviembre del mismo año, la paciente comenzó a presentar una sensación mal definida en el brazo izquierdo, la cual le obligó a ir a otro ortopedista. En febrero del 2019, la paciente fue sometida por primera vez a una evaluación neurológica y todos los exámenes realizados resultaron normales. Para octubre del 2019, a la paciente se le realizó una nueva ecografía de la articulación coxofemoral, la cual resultó normal y descartó totalmente el diagnóstico de enfermedad ortopédica. En noviembre del 2019, la paciente consultó a un neurocirujano, el cual la examinó, pero para este punto ya la paciente había comenzado a presentar lo que era un síndrome rígido asinético que afectaba el hemicuerpo izquierdo, lo cual le ocasionaba dificultades para escribir, caminar, así como la tendencia a caminar sobre los dedos de los pies del lado izquierdo. Con toda la clínica observada y la ausencia de anormalidades en las pruebas realizadas, se llegó al diagnóstico de que el paciente presentaba la enfermedad de Parkinson de inicio temprano. Tratamiento farmacológico. En este caso se inició tratamiento de primera línea con levodopa-benseracida. La levodopa se administra principalmente como monoterapia en combinación con inhibidores de la descarboxilasa. Es el fármaco más eficaz para reducir los síntomas, sin embargo tiene mayor riesgo de disfunción motora grave en el uso a largo plazo. La benseracida es un inhibidor de la descarboxilasa. Esta actúa bloqueando la dopa-descarboxilasa, disminuyendo la conversión periférica de L-dopa en dopamina, aumentando la biodisponibilidad y disminuyendo los efectos secundarios periféricos de la L-dopa, por ejemplo, hipotensión ortostática, náuseas y vómitos. Por dicha razón, siempre se administra junto con la L-dopa, dado que los inhibidores de la descarboxilasa no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. No afecta negativamente la producción de dopamina en el cerebro, pero tampoco tiene ningún efecto sobre los efectos secundarios centrales. Tratamiento quirúrgico. En el paciente se realizó una palidotomía posteroventral derecha. La sustancia nigra parreticulata, conjuntamente con el globo pálido del segmento interno, proveen una vía de salida de impulsos desde los ganglios basales. En pacientes con Parkinson, debido a la falta de dopamina a través del sistema GABA, se incrementa la actividad inhibidora del globo pálido en el segmento interno. Según nuestros conocimientos actuales, intervienen 2 factores importantes: los sistemas excitatorios glutamatérgicos provenientes del núcleo subtalámico, que incrementan su actividad, y la disminución de la actividad inhibidora proveniente del estriado motor. Por ello, el objetivo principal de la cirugía es ocasionar una lesión selectiva
en el globo pálido del segmento interno para disminuir las alteraciones del sistema motor. Con objetivo de eludir los efectos secundarios, la lesión debe respetar regiones límbicas y asociativas del núcleo pálido del segmento interno, de igual manera. Antes de hablar acerca de los diagnósticos diferenciales, debemos tener en cuenta los siguientes criterios de exclusión que nos hacen pensar que no estamos frente a un Parkinson, incluyendo lo que son las anormalidades cerebelosas, la parálisis supranuclear vertical hacia abajo, inclusive una reducción selectiva de sacadas verticales también hacia abajo, un diagnóstico de la probable variante conductal de la demencia frontotemporal o una afasia progresiva primaria, características parkinsonianas que se restringen a los miembros inferiores durante más de 3 años y una ausencia de respuesta observable a la levodopa, entre otras más. Los diagnósticos diferenciales del Parkinson incluyen principalmente el parkinsonismo más demencia, el cual abarca lo que vendrían siendo las taupatías, sinucleinopatías y otras proteinopatías. Dentro de las taupatías está lo que es la parálisis supranuclear progresiva, que es una afección neurodegenerativa esporádica con caídas que generalmente van hacia atrás, con marcha amplia e inestable, que puede iniciar con bradicinesia, con rigidez, con disfagia e inclusive enlentecimiento de lo que son las sacadas verticales. También está la degeneración corticobasal, que incluye lo que es bradicinesia y rigidez asimétricas con apraxia en extremidades, que llevan en ocasiones a una discapacidad motora severa en el paciente. Y por lo general la característica cardinal es que hay alteración visual espacial. Nuestra paciente no contaba con esta alteración visual espacial, por lo cual esta patología en sí fue descartada. Las sinucleinopatías engloban lo que es la atrofia de sistemas múltiples y las demencias con cuerpos de Lewy. Las demencias con cuerpos de Lewy se caracteriza por ser un síndrome de demencia progresiva donde hay también déficit visual espacial, déficit de atención y en ocasiones alucinaciones visuales y trastornos del sueño. Nuestra paciente no presentaba este tipo de alteraciones, por lo cual esta patología también fue descartada. Otra proteinopatía es lo que es el Huntington, que vendría siendo una corea leve, que evoluciona incontrolable, que posteriormente se presentan características que pueden ser más parkinsonianas. La enfermedad de Wilson también es una enfermedad autosómica recesiva que se ve directamente afectada con lo que es el trastorno del metabolismo del cobre, y el temblor vendría siendo la manifestación más común en un 50%, pero también se puede presentar rigidez, la cual también cumplía con las características de la paciente, pero a la larga también fue descartada. El parkinsonismo inducido por fármacos, parkinsonismo asociado con tóxicos y el parkinsonismo asociado con otras causas. La paciente no tenía historial de consumir fármacos neurolépticos o no neurolépticos, por lo cuales también fueron descartados, y tampoco tenía historial de consumo de drogas ni algún tipo de infección o trauma cráneoencefálico. Discusión. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson fue difícil de realizar debido a las diversas características atípicas que presentaba el paciente, como por ejemplo, edad por debajo de lo habitual, dolor como primera manifestación clínica, ausencia de temblor en reposo, inicio de la enfermedad en miembros inferiores. El dolor puede presentarse en los primeros años de la enfermedad de Parkinson. Cuando la enfermedad aún está en desarrollo, los pacientes tienden a desesperarse y a consultar múltiples especialistas, retrasando así el diagnóstico. El proceso de neurodegeneración también puede iniciar la cascada de hipersensibilidad a estímulos dolorosos de los ganglios basales y otras áreas del cerebro, que puede ser una causa que explicaría el dolor en la enfermedad de Parkinson. Las manifestaciones iniciales en las extremidades inferiores son una característica típica bastante rara en la enfermedad de Parkinson, que puede pasar desapercibida. Por lo general inician en las extremidades superiores y son fáciles de detectar a medida que la enfermedad progresa, por la alteración de los movimientos finos que empeoran progresivamente. Por las razones expuestas anteriormente se puede entender desde el por qué la paciente fue diagnosticada solo 4 años después del inicio de la enfermedad, dado que fue atendida por 16 médicos en ese periodo, entre ortopedistas, neurólogos, neurocirujanos, gastroenterólogos y psiquiatras, por lo cual la mayoría pudo tener un diagnóstico erróneo dado a la falta de características clásicas de la enfermedad de Parkinson, pero
Cabe destacar que la buena respuesta a la levodopa junto al desarrollo de disinesias inducidas por levodopa fue una prueba valiosa para realizar el diagnóstico, dado que las demás pruebas realizadas anteriormente no mostraron resultados relevantes para el diagnóstico de Parkinson.